Amigos del CAIC, bueno, aquí estamos con la doctora Karina Feria, que está haciendo su debut como profesora de Metodología 2, y estamos con el grupo de maestría. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver, estimado Sergio Rosales? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en la clase? Vamos a ver los tiros transversales, vamos a ver la stroke para ver y analizar los tiros transversales y la metodología de los tiros transversales. Ok. Bueno, entonces lo que quedamos es que vamos a intentar, ya hemos visto estudios transversales muchas veces, y ahorita lo que vamos a discutir, o lo que me encantaría que llegáramos a discutir, son las dudas que tienen con respecto a las dudas transversales. Entonces, dice Karina que Argelia no, porque es la primera que aparece, pero ¿qué les No, sí, quien quieran. yo voto por Ajá. Olivia Sánchez Rodríguez. Ah, no, pero ella la mandó con retraso. ¿Le damos chance o no? Mira, no, mira, Armando que la mandó a tiempo, ¿no? Sale, Ok, Armandito. vamos a ver. Venga, Armandito, te escuchamos todos, somos todos oídos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en general, la tarea era sobre la iniciativa o declaración STROBE, que es el acrónimo de Strengthening the Report of Observational Studies in Epidemiology, que como tal, pues es la sistematización de la formulación de recomendaciones sobre un hipotético de lo que debería contener un estudio o un... Ay, No te se me está preocupes, yendo ahorita el te internet, pongo la perdón. presentación como tal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ve Sí, la les presentación? contaba que es el hipotético de lo que debería contener un estudio de notificación de características observacionales, ¿no? Inclusive se comenta que está diseñado para aplicarse sobre tres tipos de estudios, ¿no? Los de corte, los de casos y controles y los transversales. Ok. Y entonces, ¿por qué pusiste esta diapositiva de epidemiología, definición clásica? ¿Qué es por qué? Oh, perdón, doctor, es que no, se está cortando. Ajá. Es que se escucha muy entrecortado, perdón. Me voy a cambiar de internet. Gracias. Ahora sí, entonces, cuéntanos, ¿por qué pusiste esta diapositiva de epidemiología, definición clásica? ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Mejoró un poco? Yo no escucho, no sé los compañeros. Sí, Yo lo escucho muy cortado, perdóneme. O no sé si sea ¿Ahí? mi internet. oye, se escuchaba mejor adentro. ¿Ahí? Ahora se escuchaba con mucho ruido. Ujú. Ahí se oye bien, ¿Ahí se oye bien? Ah, perfecto, sale, cuéntame. Ahí. pero se desapareció la página. Ahí está, ya, ahí está. Bueno, Ujú. ¿Por qué pusiste la definición clásica, Armando? bueno, esto como marco de introducción, ¿no? En donde, para poder aterrizar, ¿no? Finalmente sobre los tipos de estudios, los tipos observacionales, ¿no? Observacionales. En general, pues fue como una cuestión de darle contexto a la introducción de la declaración STROBE, ¿no? Correcto. Así Déjate pongo como la siguiente diapo. una introducción de los tipos de estudio, de los diseños asociados, como un recordatorio, inclusive, como pueden ver en las que siguen, inclusive ponemos pues como algunas cuestiones básicas, inclusive si gustan pueden ir avanzando, como algunas cuestiones básicas sobre los tipos de estudio. ¿Quieren que vayamos una por una? Sí, me parece bien hacer un recordatorio de lo que son los estudios Ok, observacionales, ¿no? ok, sí, exacto, así como
como una introducción. En este recordatorio, a mí lo que más me interesa es que vean que las diferencias que existen entre los estudios transversales y los estudios longitudinales o casos y controles, son diferencias muy sutiles. Entonces, eso es lo que a mí más me interesa que vean, porque cuando estaba la medicina basada en evidencias, decían que un estudio transversal no tenía la suficiente fuerza como la tenían los estudios de casos y controles, por ejemplo, o como o tenía mayor fuerza un estudio de corte. Entonces, sí me gustaría mucho que viéramos esta diapositiva, por favor. Adelante. Bueno, a manera de introducción, pues comentar, ¿no? Que la definición clásica de epidemiología, pues como tal, es el estudio de la distribución de los determinantes de las enfermedades o problemas de salud de una población específica o de un grupo específico y la aplicación potencial de este estudio al control de los problemas de salud de los mismos. Entonces, pues la epidemiología es el estudio de las poblaciones que intenta responder a una serie de interrogantes. Fundamentalmente es frecuencia, tendencia de presentación o no de una enfermedad, y esto que nos va a permitir aterrizarlo sobre el desarrollo de una metodología propia que se puede fundamentar en la no experimentación y en la observación. Como tal, si gusta, podría pasar la siguiente. Ya aterrizando un poquito en el concepto de epidemiología descriptiva. Sí. Esta es cuando... para la siguiente. ¿La siguiente? Para la siguiente diapositiva, Doc, por favor. Sí. Sí, ahí está. No, es que no ha cambiado. No, es que no cambia. Ay, Dios. No avanza. Ay, es que, ¿qué estamos Quedó viendo? como trabada. A ver, déjenme intentarlo otra vez. Entonces, tengo aquí la declaración Strobe. ¿Sí? ¿Ya la están viendo ahora? Sí. Ya. ¿Sí? Ajá. Lago Grande, ahora. Ay, Dios. Es que tengo 3 abiertas. ¿Cuál estás viendo? ¿Están viendo el Google Classroom? ¿O cuál? Estábamos, la de... ¿O la... Definición de stroke. En la presentación estábamos. Ahí está. Estudio transversal. 6, la 6. Sí, pero se fue a otra página. Está en la 6. ¿No avanza? No, está como trabada. Oh. Pues a capela si quiere. Sale. Sí, sí. ¿No? En lo que se van arreglando los problemas técnicos. La tecnología nos... Bueno, ¿En esta sí se ve? Ahí sí. Declaración Strobe. Sí. Sí, ya, sí. Ahí está corriendo. Sí. Se ve chiquito, pero bueno. Súbele a la lupita de abajo y ya. Ajá. ¿Podría regresar a la diapositiva 3? La diapositiva 3, aquí sería 1, 2. Entonces, estadística descriptiva, y la 3 sería esta. Es que el cácaro que contratamos hoy es... Sí, salió muy bien. Una antes esa. Es que quedaron congelados. Está congelando. Sí. Ok. Terrible. No, una antes. Una antes. Aquí. ¿Ahí? Ahí. Ok, perfecto. Bueno, ya para continuar, este recordatorio, como ya hemos visto en las clases, pues fundamentalmente podríamos entender que la epidemiología puede entenderse como en una subclasificación, ya sea descriptiva o analítica. Descriptiva cuando se expresa solamente la ocurrencia del evento, por ejemplo, los casos clínicos, la serie de casos, los estudios psicológicos, o la analítica, en donde se pretende ya fundamentalmente investigar la asociación con causas o factores asociados a una cuestión específica. Por ejemplo, ahí es donde ya entran los estudios transversales, estudios de corte, casos y controles. Y bueno, en la siguiente diapositiva, lo que quisimos fue plasmar como en esencia, dependiendo de ya enfocándonos como tal en el objetivo de nuestro estudio,
dependiendo de cuál es el objetivo de nuestro estudio, cuál sería el diseño hipotético más apropiado para lograr este objetivo. Por ejemplo, si lo que pretendemos es generar una hipótesis acerca de la influencia de factores protectores de salud, lo que se recomendaría pues sería un estudio ecológico o estudios observacionales transversales y longitudinales, es decir, cortes, y así dependiendo para cada objetivo. Ya sea contrastar hipótesis estadísticas simples, contrastar hipótesis entre variables explicables y explicativas, contrastar potencialmente hipótesis etiológicas y evolutivas, etcétera. Es decir, aquí fue como una reseña o una síntesis de, según el objetivo, el diseño más apropiado. Ok, entonces aquí tendríamos de que no hay estudios buenos o malos, sino que los diseños solamente son apropiados a el objetivo del estudio, ¿no? Intentando decir que eso de la medicina basada en evidencia, que había evidencia que era superior una a la otra, no es así, sino que cada estudio responde a lo adecuado. Fíjense que hoy en la mañana el doctor Gatell tuvo una pequeña pifia y a ver si lo logran detectar. El doctor Gatell dijo que mediante la encuesta que se realizó en México con el reporte de casos, se ha encontrado que la incidencia de COVID-19 estaba disminuyendo. ¿Qué opinan? Pues que el término incidencia está mal, Claro, ¿por qué? pues porque está haciendo una serie de casos, no está haciendo un seguimiento, está Podría haciendo ser un un estudio corte en un transversal. momento del tiempo. ¿Cómo empiezan los estudios de incidencia? ¿Cuál sería el estado basal de los estudios de incidencia? Que todos los sujetos sean sanos y de ahí los vamos a seguir para ver si generan el fenómeno que queremos de estudiar de salud o enfermedad. Perfecto. No podemos asumir que ya estaban sanos. O sea, un estudio, una cohorte, no asume que ya estaban sanos, ¿sí? O sea, si se trata de asumir, bueno, pues uno puede escribir alguna otra cosa para asumir que existían, pero ahí no puede haber incidencia. ¿Cuál sería la medición que se tiene del número de casos, de este número de casos? Prevalencia. Prevalencia. Prevalencia y fumando mucha marihuana, ¿no? O sea, prevalencia y fumando muchísima marihuana porque no tenemos no está el denominador. ¿Cuál sería el denominador en un estudio de prevalencia? El tiempo que vamos a determinar para ver esa prevalencia. No, no creo. No, no es el tiempo. En los estudios de prevalencia, el numerador es el número de casos y el denominador es la población en donde yo fui a buscar esos casos. Una cuestión distinta es una serie de casos. Una serie de casos serían puros casos, sin sanos. Hay 5,000 nuevos casos. Yo puedo fumar marihuana, como son los estudios ecológicos, y decir, de este número de casos, yo tengo mi denominador, que son todos los mexicanos. Mi número de mexicanos, ese va a ser mi denominador. A eso se le llaman estudios ecológicos, en donde yo asumo muchas cosas, ¿ok? Sin embargo, un estudio transversal, un estudio donde yo voy a buscar una encuesta, sería que en un solo momento dado voy a ver cuántos de estos tienen COVID-19 y a todos les hago pruebas. ¿Se ven estas diferencias sutiles? Y entonces, qué bueno, porque de repente tenemos por aquí alguien que se llame Argelia y que sea oncóloga. Sí. ¿Sí? ¿Sí hay? Sí. ¡Ay, qué casualidad! ¿No? Arge, ¿qué pasa en los congresos de oncólogos? ¿Qué dicen? ¿Incidencia o prevalencia? ¿O serie Pues de malamente incidencia. las tasas de incidencia en el mundo? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que estén haciendo estudios de corte, población, No. No, o en realidad sean series de casos? claro. ¿Sí? O a lo mucho sean estudios transversales. Pero aquí, por eso es importante ver esta diapositiva que nos está ofreciendo, ¿no? El buen, ¿no? Sergio. No, Armando. ¿Salen? Entonces, esas diferencias son sumamente importantes. ¿Qué es un estudio transversal?
un estudio ecológico asume y los estudios longitudinales siguen al paciente en el tiempo. Cada uno de los pacientes tiene 2 mediciones, ¿sí? Entonces, con los estudios transversales puedo obtener la prevalencia de la enfermedad y con los estudios longitudinales obtengo... Incidencia. Ah, bravo, Oli. Muy bien. Entonces, creo que valió la pena este recordatorio. Muy bien. Ventajas y desventajas. Como trabajaron en equipo, Sergio, ¿qué les parece si ahora le pedimos a Serge que en este trabajo en equipo sea él el que nos diga cuáles son las ventajas y las desventajas de los estudios? Estudios transversales van a ser representativos de una población y son costo efectivos, es bastante costo efectivo, es un buen estudio costo efectivo porque es mi población con lo que tengo. Y su inconveniente también es eso, que es justamente solo una población la que va a representar, no tienen esa dimensionalidad temporal, y eso no nos permite hacer análisis completo de la causalidad. Va a ser solamente mi población local la que voy a poder estudiar, y ese dato es solo para mí, válido para mi población, y por lo tanto es poco eficiente cuando la exposición o la que vamos a estudiar tiene una prevalencia baja. Entonces, es su más grande inconveniente. ¿Qué otra ventaja le ves en la práctica clínica, Cari? Sí. ¿Qué ventaja le ves? O sea, por ejemplo, te lo digo porque a mí muchas veces han dicho, ay, esos son estudios transversales, esa es una encuesta nada más, ay, guácala, no, mejor dale seguimiento, mejor haz otra cosa. No sé si te ha tocado esa parte así de, sobre todo con los residentes que queremos que no aprendan a caminar, sino que queremos que ya estén saltando y den dando marometas. Que saquen el Nobel. Porque a veces en este tipo de estudios ya tenemos los datos y nos ayudan a saber en dónde estamos parados, cómo es nuestra muestra, y de ahí partir probablemente más adelante a otro tipo de estudios. A mí, por ejemplo, fíjate que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la prevalencia de alteraciones neurológicas en neonatos. Y entonces, cuando yo lo digo, todo el mundo dice, ah, pues eso ya se sabe, eso ya está escrito en harta literatura. ¿Y qué crees, Sergio? No tenemos ni la menor idea de lo que está pasando en México. No sabemos qué es lo que está pasando aquí. Oli, por favor. Sí, bueno, la ventaja que tienen los estudios transversales en términos de la clínica es que nos permiten hacer como, bueno, un diagnóstico situacional. Por ejemplo, si estamos estudiando una determinada patología, ver la frecuencia, la prevalencia, la situación en ese momento, y nos permite también estudiar un gran número de pacientes. Esas serían, digamos, ventajas de este tipo de estudios. Mira esta otra ventaja. Quiero enseñarles otra ventaja que tienen este tipo de estudios. Por ejemplo, aparece una nueva vacuna, y la vacuna que aparece ahora es una vacuna contra el virus sincitial respiratorio, ¿no? Y entonces, dice que la vacuna del virus sincitial respiratorio protege un 0.5, o sea, tiene un riesgo relativo de 0.05, es decir, tiene una eficacia, eficacia de la vacuna. ¿Vieron que no puede decir vacunacional? ¿Vieron? Pero nadie se dio cuenta. Eficacia de la vacuna de un 50%. ¿Qué significa en la práctica clínica? Eso salió en el artículo. Eso salió en el ensayo clínico. Que esto es para prevenir, la eficacia para prevenir que les dé virus sincitial respiratorio. Pero ¿cuál sería el significado en la práctica clínica? Un volado, mitad y mitad. ¿Un volado? ¿Mitad y mitad? Yo voy a intentar ser más claro. Tiene un riesgo relativo con un intervalo de confianza del 95%, de
4 a 0.6. ¿Qué significa en la práctica clínica, estimado Marquito Figueroa? Gracias, doctor. Bueno, espero decirlo bien. Que las personas que sean vacunadas con este agente tienen, de acuerdo al valor absoluto del RR, Ujú. un 50% de probabilidades menos de hacer una enfermedad por virus sincitial respiratorio, con una oscilación entre el 40 y el 60%. Ok, imagínate que te pongo este escenario. ¿Tú dónde trabajas en las tardes, Sergio? ¿En qué hospital? Médica Sur. En Médica Sur. En Médica Sur, ¿cuál es la prevalencia de displasia broncopulmonar secundaria virus sincitial respiratorio? ¿Qué tantos prematuros extremos nacen? Pocos. ¿Cuántos? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? No sé, a lo mejor 2 al mes. ¿La prevalencia de cuántos serían? ¿Dos de cuántos nacimientos? Yo creo que como 100 nacimientos al mes. Dos niñitos que tienen este problema de 100 nacimientos al mes. Esto sería igual a un 2%, ¿estás de acuerdo? Ujú. Ok, ¿qué tal le serviría vacunar a estos niños en números reales? Pues muy poco, ¿no? Solo a la mitad, al 1% quedaría. Sería un volado, Bola. ¿ok? Ahí dirías, ay, pues no funciona tanto. Cari, Karina, en Sí, el sí. Centro Médico Nacional, ¿qué tantos niños con displasia broncopulmonar secundaria, virus sincitial respiratorio hay? ¿Quién sabe por qué no los tamizábamos para sincicial? ¿Quién sabe? Porque no sabemos. Exactamente. ¿Quién sabe? Entonces te vienen a ofrecer una vacuna así y dices, oye, ¿qué tanto va a servir? No, pues hipotéticamente, ¿no, Arge? Hipotéticamente viene siendo lo que un 50%, pero la verdad es que no sé porque no tengo los datos. No lo puedo hacer. Esto tendría que decirse, por ejemplo, en el IMSS, voy a poner una cifra. En el IMSS hay, la prevalencia del IMSS es de voy a poner un 10%. Ahora sí, interprétalo, Arge. Y hay 5,000 nacimientos al día. Ok. Entonces, de los 500 pacientes que yo tenía con esa Primero, enfermedad, primero interpreta el 10. de los 5,000 nacimientos que tengo al día, 500 van a tener el virus Sí, a ver, sincicial lo que te quiero respiratorio. decir es que tengo aquí el estado basal, que Ujú, estos son niños que nacen, mis 500. niños Ah, ya, esos son ¿Son el 500 o total. 5,000? 5,000 prematuros, al día. prematuritos. Y de estos, si yo les doy, o sea, hago un estudio en donde a unos no les hago nada y a otros sí les hago, ¿sí? A unos les pongo la Ujú, vacuna de virus sincitial respiratorio ok. y los comparo contra, ¿qué crees? Contra los que no tienen vacuna. Contra los que no tienen vacuna, nada. Entonces, ¿cuáles son las cifras? Bueno, pues aquí lo que yo digo es que tiene un riesgo relativo de 0.5. Si en el IMSS los que no tienen nada son un 10%, ¿cuánto quedan? Los que no Tienen, tienen nada son el 10%, ¿no? ¿A los enfermos? o sea, el IMSS es 10%, o sea, de los recién nacidos, 10% es lo que sale. Sí, es lo que Los queda. 500. Entonces, para hacerlo, lo que se hace es que se multiplica el 0.5 contra la prevalencia de la Ujú, enfermedad. ok. Multiplica 0.5 por 10. Ujú, 5. Bravo. 5. Y entonces aquí estoy reduciendo una reducción absoluta de riesgo, Del 5%. reducción absoluta de riesgo real de un 5%, aunque la reducción relativa, que se llama reducción de riesgo relativo, es de un 50%.
Pero si no tengo estos números, no sé si funciona. ¿Qué tal que este 10% no es un 10%? ¿Qué tal que este 10% en realidad es, puta, pues de los niños prematuros, que tengan virus sincitial respiratorio y que sea por esa la causa? Puta. No, pues ¿sabes qué? Que es de un... ¿Qué te gusta, Cari? Así, soñándole mucho. ¿Cómo qué te gusta? Ponle 15% para. Y ya depende de la época del año. Depende de la época del año. Un 15% y ahora multiplico 15 por 0.5 es 7.5. Se entiende cómo dependemos mucho de la prevalencia para poder hacer una aseveración. Pero si me dijeran que ya no va a ser la vacuna de virus sincitial respiratorio, sino va a ser la vacuna del cáncer, ¿cómo se llama la vacuna del cáncer? ¿Gardasil? ¿Arge? Gardasil y Cervarix. Ajá, la vacuna del cáncer. Esa, ¿cuánto es la prevalencia de la enfermedad en mujeres mexicas? ¿Cuántos es la prevalencia en México de eso? Bueno, la incidencia es como de de 9, 7 a 9 por 1000 Arge, habitantes. la incidencia, ¿de veras? O Prevalencia. sea, tú agarras así, han agarrado a las señoras así, hoy buenos días, vamos a hacer un estudio, todas las semanas vamos a ver, o todos los meses, vamos a ver si ya le dio o no le dio. ¿Es cierto? ¿Así fue el estudio? Prevalencia. La prevalencia es como de 7 en 1000, más o menos. Digo, 7 por 100,000 habitantes. 7 Perdón. por 100,000. Entonces sería 0.100,000 es 1, 2, 3, ceros, 7. Esta sería la prevalencia. Imagínate que la vacuna funciona un riesgo relativo de 0.5, que no es cierto. ¿Cuánto disminuye? ¿Qué efecto tiene esa prevalencia, Manuel? Perdón. Tendría que multiplicar 0.5 7.5. por 0.007. ¿Queda claro? Y entonces la mitad de 0.05 sería 0.000, se me hincha el dedo, ¿no? 2 ceros, 2 ceros y 3. 3 ceros, 35. 35. Entonces un tomador de decisiones diría, get out of here, ¿no? O sea, sácate tú y tu vacuna porque pues, protege, puta, me voy a gastar una la nota porque tengo que vacunar a 100,000 mujeres o tengo que vacunar a una población muy grande para poder reducir un número muy pequeño. Por eso es importante tener las cifras de prevalencia, para que a partir de las cifras de prevalencia yo pueda tomar una decisión. ¿Se entiende? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué de repente no los debemos de ningunear? No se trata de decir, ay, eso ya está estudiado. ¿Por qué? Porque cada población va cambiando. ¿Sí? ¿Sí se entiende, Lupita? Lupita Velázquez. Que esta población específica que es tu hospital va cambiando. No sé si eso queda claro y le da la importancia de por qué hay que hacer estudios de prevalencia, porque hay que intentar hacer buenos estudios de prevalencia, Olguita. ¿Sí? Sí. Es la base para tomar decisiones cuando no tenemos ningún dato en el que basarnos. Esto es más hipotético. Esta es una forma más tangible de dar un valor. Ok, Olguita. ¿Tú crees que los estudios de prevalencia del 2000, del 1997 de obesidad en México nos sirvan? No, no creo, porque los hábitos también van cambiando. Actualmente la dieta de los jóvenes también se ha modificado, hay nuevas cosas que ellos están acostumbrados a comer. Todo eso influye obviamente en la obesidad. De hecho, el trabajo que yo estoy haciendo, pues me he encontrado con esa situación, o sea, y justamente, por ejemplo, la bibliografía que revisé habla de eso, de que no hay estudios de prevalencia de esteatosis, por ejemplo, y es bien importante porque pues es claro que en un país como el nuestro, que tiene serios problemas de obesidad, pues la prevalencia sí se tiene así como que la idea de que, o
que es mucho peor en nuestro país, pero no hay estudios. De hecho, hace falta estudios de prevalencia, tan solo de esteatosis, que yo es lo que estoy revisando, ¿no? Y Entonces, estudios bien hechos, ¿no? No, y por ejemplo, no sería lo mismo un estudio que se hace en la Ciudad de México, donde el sedentarismo es altísimo, donde los malos hábitos dietéticos son fatales, a hacerlos en otra población. Realmente aquí es tan importante que no contamos con bases de datos nacionales como otros países del mundo y no contamos con toda esta red de trabajos que nos ayuden a conocer la prevalencia real. Porque yo puedo decir que en Chiapas, por ejemplo, donde hay una desnutrición, la obesidad puede ser igual que en la Ciudad de México y eso seguramente no es verdad. Y vean cómo toda la toma de decisiones de los artículos que van surgiendo de manera internacional pierden sentido, porque no sé si eso es útil o no en mi práctica clínica, ¿sí? Entonces, aquí es por lo cual hay que hablar cuando vayan a hacer la carta al editor que los estudios de prevalencia son importantes y son buenos, ¿sí? O sea, que un estudio de prevalencia tiene estos asegúnes. Pero vamos ahora a los inconvenientes. ¿Quién levantó la mano? Por ahí Kingston levantó la mano. Adelante. ¿Cuáles son los inconvenientes, Kingston? Bueno, perdón, es que iba a complementar tu comentario de lo que decías de por qué son importantes los estudios y también, pues eso le suma importancia a los estudios de tipo observacional, ¿no? Porque lo que decíamos, eso de trasladar lo que se encuentra en la práctica clínica muchas veces, si se lleva a cabo un ensayo clínico aleatorizado con todo controlado en una población nórdica, ¿no? Por ejemplo, y lo queremos traspolar a la población mexica, pues como que ahora sí que está medio en China, ¿no? Entonces, pues también eso le suma al valor de estos estudios. Sí, sí, sí. Y entonces, yo lo que espero con esta clase, después de todo lo que dijimos, es que la próxima vez que alguien vea un estudio de prevalencia de la enfermedad en sus hospitales con sus residentes, no diga a primera instancia, ay, esa es una porquería, eso no sirve, sino que piensen en la importancia que tiene para la práctica clínica y para sus hospitales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero ahora nos vamos a terminar con esta parte de los inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes de los estudios transversales? ¿Qué es lo que no mide un estudio transversal? Sí, Sergio. no, no Ah, no, puede. Olivia, perdón. Bueno, los inconvenientes, básicamente, bueno, aquí hay dos. Uno, que no se puede establecer causalidad porque como se estudian en un momento en el tiempo, tanto la causa como el efecto, no se puede determinar si el efecto fue necesariamente secundario a la causa. Ese sería uno de los inconvenientes, Tengo dos digamos, manos más levantadas. importantes. No se Adelante. puede establecer causalidad. No se establece causalidad. Muy bien. Adelante. Ujú. Guadalupe, por favor. Sí, también unas desventajas es la imposibilidad para establecer direccionalidad de asociación. Otra sería que la información de exposición es muy vulnerable a errores de medición, especialmente si es recogida retrospectivamente. Y otra sería imposibilidad para distinguir entre factores de riesgo y también factores pronósticos, porque los investigadores conocen cuántos individuos han pasado la enfermedad, y también un posible sesgo de supervivencia. Los casos observados pueden en ocasiones tener una mayor supervivencia, puesto que pues podemos decir que los fallecidos no van a entrar dentro del estudio, y también que son inútiles para enfermedades de corta duración o poco frecuentes. Entonces, tienen muchos problemas. Tienen problemas de temporalidad, tienen problemas no nada más de temporalidad, sino de época del año, en donde, dependiendo de la época del año, como lo decía Karina hace un ratito, se podían hablar de que no existe la enfermedad, por ejemplo, influenza. Si influenza la vemos en pleno verano, diríamos, la influenza no es un problema de salud pública, pero si hacemos el estudio de influenza en alguna otra época, encontramos que sí es un problema de salud pública. Sin embargo, aquí hay algo que dijo Guadalupe y que suena muy interesante.
¿qué pasa con los factores de riesgo o factores pronósticos de una enfermedad en un estudio transversal? Ella dice, no se puede. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Tiene más riesgo de que tengas un sesgo en que esa medición no haya hecho igual. Ok, entonces, yo puedo hacer hipótesis sobre factores de riesgo o factores pronósticos de una enfermedad en un estudio transversal, reconstruyendo la base de datos y haciendo algún tipo de análisis. Pero no puedo ser de manera categórica, no puedo hablar de manera categórica de un factor de riesgo. Entonces, en ese sentido, es que la unidad de medición, cuando yo estoy haciendo, cuando yo estoy evaluando cortes, ¿cuál es? La unidad de relevancia clínica, cuando estoy haciendo cortes, ¿cuál es? Estimadísima Olga Rodríguez. No, Carla que no ha presentado nada. Se me hace que Carla ya nos dejó en visto. Carlita debe estar No, ahorita aquí estoy, es que en la tengo playa. pésima señal. ¿Me escuchan? Carlita, sí. Bueno, ¿Cuál es la unidad de medición de relevancia clínica de los estudios transversales? ¿Por qué? incidencia, riesgo de los transversales, perdón. Sí. Bueno. ¿Sí? Sí. Bueno. Adelante, adelante, te escuchamos. Ay, ¿Nos escuchas, no? No nos que escuchas. tengo todo congelado, no sé si o sea, no sé si están hablando. Ok, entonces Bueno, vamos a cambiar de jugador. Marquito Figueroa, ¿cuál es la unidad de relevancia clínica de los estudios transversales y por qué? Ver y sin ver, ver o sin ver. Razón de prevalencias. ¡Bravo! Sí, ¿no? ¿Cómo Ok. se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pusieron los españoletas? Los españoles. Arza. Eso sí no lo recuerdo, doctor, Razón, perdón. razón de momios. Odds Razón ratio. de momios. Razón de momios. ¿Que alguien entiende? ¿Que alguien ha oído hablar de razón de momios? O sea, ¿o de dónde salió esa palabrita razón de momios? ¿Alguien sabe? Kingston, ¿tú sabes? ¿De las apuestas? De las apuestas, claro. Y entonces, pero cuéntanos más de lo de las apuestas. Pues, o sea, de los momios, que es la probabilidad de que un evento pase entre la probabilidad de que el evento no pase. Y de ahí sacan los momios para hacer una apuesta. Ok, ¿y qué tan confiables son esos momios? O sea, si yo pongo a competir riesgo relativo contra ORs, ¿qué tan confiables son? Creo que el OR subestima, ¿no? Lo Sobreestima. sobreestima, sí. El OR es un escándalo, o sea, de repente los ORs encontramos ORs de 7, OR de 20, es una cosa así de escándalo, cuando en realidad es más ajustado. Pero, ¿cuándo se parece un OR a un riesgo relativo? Olga Rodríguez. ¿Cuándo se parece un OR a un riesgo relativo? Olguita Rodríguez. ¿Cuándo se parece? Un OR a un riesgo relativo. Si no sabes, no te preocupes. No. Armando Pensando. Moreno. Perdón, Cuando no. las N son grandes. Olivia, perdón, te Sí. lo robé, discúlpame. Sí, iba a decir que cuando el tamaño de muestra que se está estudiando es alto, es cuando más se acercan ambos. Exactamente. Entonces, eso ayuda muchísimo. Ok, y entonces, creo yo, Cari, que ya llegamos a lo que queríamos, ¿no? Lo que queríamos es saber qué es un estudio transversal, cuáles son las ventajas y las desventajas, y creo que nos podríamos ir. Strobe, me parece que ya lo vimos. No sé si quieran, si tengan alguna pregunta o algo más para los minutos finales. Si tengan algo más que platicarnos sobre los estudios transversales para los minutos finales. Cari, no sé si... aquí tengo dos participantes, Guadalupe Velázquez y Marquito. Guadalupe, por favor. Bueno, nada más también quería hacer hincapié en cuanto a los estudios transversales y que son de prevalencia. También tenemos que pueden ser tanto descriptivos como analíticos. Claro. Porque, bueno, ¿cuándo van a ser descriptivos? Cuando vamos a describir frecuencia
de exposición o resultados de una población definida o determinada. Y en cuanto a los analíticos, se recolectan simultáneamente los resultados de interés y potenciales a factores de riesgo de una población definida. Buenísimo. Entonces, los transversales también son analíticos o descriptivos, ¿no? O sea, eso no hay. Creo que es una muy buena, muy buen punto, una muy buena observación final. Marquito Figueroa. Gracias, doctor. Para nada más para el final, sobre que la OR se parezca al RR cuando la N sea muy grande. ¿Hay algún número para decir esto ya es muy grande? 1000. Gracias. Sí, sí. 1000 o que la asociación sea muy clara. O sea, cuando hay asociaciones muy claras, diferencias muy altas, los ORs y los riesgos relativos salen iguales. ¿Sí? Cari, mensaje final. Nada más para comentar del stroke que quedamos que os iba a decir, es lo mismo que lo que habíamos comentado previamente, que siempre son guías, que son muy útiles para que no olvidemos los puntos a seguir en cada uno de los trabajos. Ahora, esto de los estudios transversales, tampoco no se desanimen. Es tan importante conocer lo que pasa en el país como lo que pasa en donde uno trabaja, porque a veces uno se desanima a decir, híjole, es que como no sabemos cuántos obesos hay en México, ya no vamos a trabajar. No, es muy importante saber en dónde estamos trabajando, con qué población contamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cada uno de ustedes con diferente especialidad puede decir, híjole, pues yo veo muchísimo cáncer de estómago, a diferencia de la unidad de junto que no ven tanto. Bueno, probablemente hay factores que en mi unidad o en el área donde yo estoy trabajando puedo hacer la diferencia. Entonces, tampoco se desanimen por hacer un estudio transversal porque no tienen una base de datos nacional, creo yo. En ese sentido, quiero platicarles de un estudio que se llama la ENSANUT, la Encuesta Nacional de Salud. La ENSANUT, de repente uno dice, ¡ay, qué números tan increíbles tienen! Y cuando uno ve la metodología, Cari, dice, se midieron 5 pacientes tomados al azar de Chihuahua que representan todo Chihuahua. 5 millones. Y entonces ahí es cuando uno empieza a decir, ay, estos estudios ecológicos están medio chafas. Pero como le llaman encuesta nacional, lo que uno piensa es que es la encuesta. Entonces, totalmente las palabras que dices. Entonces, yo empezaría por estudios, o sea, ustedes que están en la práctica clínica, empiecen a hacer estudios en su área. Armando Moreno y después Kingston. Rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Para concluir un comentario y una duda. En general entiendo que la guía, el apegarse a la guía Stroke le permite al que escribe, le permite al que lee y al que edita como facilitar el proceso de lectura, comprensión, edición. Eso es lo que yo entendí que es el objetivo fundamental de Stroke. La pregunta es, ¿este apego a Stroke también va a permitir mejorar la calidad del manuscrito? O sea, si yo me apego, digamos, así estoy mejorando mi escrito, mi artículo. No, fíjate que es un buen punto. O sea, hay escritos muy buenos. Por ejemplo, hay escritos en el JAMA que son buenísimos. El escrito que yo mejor conozco es el de Lancet. El escrito de Lancet del doctor Jacob, hablaba de que la vacuna triple viral provocaba autismo. Y el artículo estaba perfectamente escrito con un inglés perfecto, con una guía Strobe excelente. El señor inventó los datos. El señor hizo una porquería. Es decir, nada lo evita. Lo único que decimos es cómo hacerlo, qué forma ponerlo. Lo de adentro sigue siendo responsabilidad de ustedes. Del autor. O sea, si yo tengo un estudio regular, aplicarle el Strobe no lo va a hacer muy bueno, necesariamente. No. Solamente va a estar bonito, pero no va a ser bueno. Es como en mi pueblo hay unas chavas que son guapísimas, güeritas, así súper bonitas, pero abren la boca y dicen, ay. ¿No? Entonces, están vestidas bien bonitas, pero tú dices, ay, no me voy de aquí. Pues imagínate, le invitas a bailar y le preguntas cuál es la fórmula del riesgo relativo y no te la dice.
Sí. te echas a correr, ¿no? O sea, no lo confundamos. El Strobe es una guía nada más, pero el contenido de una investigación depende de la persona. O sea, realmente aquí lo más importante, más que la guía, es lo que tú desarrollas, cómo lo desarrollas, que contestes bien tus preguntas, que sean congruentes tus objetivos, tus resultados. Eso es lo más importante, la metodología que tú le apliques. Ya estas guías, te digo, es un checklist que te enchule el artículo, pues, como dice Rodolfo. Kingston Ureña, Wong. Hola, Ofo. Yo la verdad no estoy, bueno, no estoy tan de acuerdo con lo que se comentó ahorita. Cuando yo estaba leyendo el artículo, porque me puse a leer el artículo el que se publicó en el 2000, creo que fue 4, que hasta el final dicen los autores, bueno, nada más queremos recordar que esto no tiene que ser uno de unos pasos, son recomendaciones, o sea, para que no se desanime. Y yo lo primero que pensé fue que, ay, qué poca los autores, ¿no? O sea, ¿por qué no se comprometieron a decir, oigan, hay que apegarnos, o sea, hay que seguir, tener una buena metodología? Y me acordé del chiste que tú siempre dices, ¿no? El de las hemorroides, de no, yo no digo que tiene, como que se siente, o sea, como que dije, se me hizo que no se comprometieron a decir, para hacer un buen estudio, necesariamente tendríamos que seguir todos estos pasos. Digo, es mi opinión, ¿no? Yo creo que si todos apagáramos estos pasos, si bien no asegura que sea un buen artículo, pero por lo menos a enseñarnos a completar bien la metodología. En ese aspecto es lo que, qué buena reflexión hiciste. Muchas de las ocasiones se dice que las revistas donde publicamos son revistas científicas. Y este grupo de Strobe y de Consort dicen, no es cierto, no son revistas científicas. ¿Saben por qué no? Porque no siguen las mismas pautas. Porque hay muchos artículos que le ponen tamaño de muestra, otros no le ponen, unos ponen a conveniencia. No necesariamente son científicas. Son de la práctica. Sí, Olguita. Y ahí nos quedan 6 Ay, minutos. perdón, pero es que no encontré para levantar la manita. No te preocupes, no te preocupes. Sí, de hecho, si no mal recuerdo, en el artículo también mencionan, en primer lugar, pues esto lo elaboraron entre europeos y americanos, y sí mencionan que hubiera sido importante que participaran como que otro tipo de países, bueno, otras nacionalidades para elaborar esto. De hecho, invitan a que esto se siga modificando, también mencionan, porque no es así algo ya definitivo. O sea, de hecho se sigue ampliando la guía y ellos mencionan que esto está abierto a que se sigan haciendo modificaciones. Y como decía la doctora Karina, sí también en alguna parte mencionaban que no hay que dejar como el estilo personal de cada quien para escribir su propio artículo, cuidar también eso, o sea, no apegarse, tratar de apegarse, pero también sin descuidar esa parte. Fíjate que, por ejemplo, algo que me gusta del Cirelsis es que te piden A, B, C, D, F, G, y si no está, te lo rebota. Nadie lo lee, ¿no? Entonces, eso es lo que le pedimos a los editores de aquí. Yo necesito que tenga consentimiento informado, yo necesito que tenga tamaño de muestra, que tenga un objetivo que sea congruente uno con el otro. Y hay revistas que no. Hay revistas que hacen cálculos de tamaño de muestra a conveniencia. Hay artículos que no tienen consentimientos informados, hay artículos que no fueron metidos a los comités de investigación, ¿sí? Entonces, yo sí creo que esto que dice Kingston debería tener algo un poquito más punitivo. Olivia, por favor. Y después, Lupita. Bueno, solamente para comentar que, bueno, en realidad el Strobe no pretende ser un instrumento que mida la calidad del estudio, No. sino el objetivo principal es facilitar una correcta, digamos, valoración que el lector entienda cuál es la aportación principal de ese estudio, que le quede claro, y también a los editores y a los revisores que van a ver la publicación de ese estudio. Para eso, digamos que sirven las guías. Muy bien, muy bien, muy bien. Lupita Velázquez. Sí, nada más quería checar de que tanto Strobe, Kerr, Consort van a ser directrices, y esas directrices van a ser aplicadas a modelos en cuanto a una investigación,
pero por ejemplo, el STROP, que es el que vimos en esta ocasión, pues es para estudios observacionales. Y los estudios observacionales ya vimos que pueden ser analíticos, pueden ser descriptivos, también los podemos utilizar en casos y controles, en corte y en transversales, y que cada uno tiene diferentes número de ítems, de los cuales esos ítems van a ser para poder evaluar, digamos, un artículo y checar si cumple o no con algunos requerimientos para su estudio. Buenísimo. Bueno, entonces aquí le dejamos, ¿no? Y nada más vamos a ponernos de acuerdo con la tarea de la próxima ocasión. Y entonces ya saben que esta fue la parte teórica, ¿cierto? Y entonces lo que sigue ahora, lo que sigue es ya poner las manos a la obra, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esto de ahora de leer artículos, de criticarlos y de meternos un poquito más, ¿no? Entonces, ahorita se supondría que ya tienen el artículo y van a trabajar, dijimos, Karina, de 2 en 2, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En pares. Sí. Van a trabajar en pares y van a trabajar sobre un artículo. ¿Quedan dudas sobre eso? ¿Quedan Pues va a dudas? ser como la misma dinámica, ¿no? Del caso clínico, saber las deficiencias contrastando contra el stroke, ¿no? Exactamente. Así es. Exactamente. Y entonces, y esa tarea la van a entregar el 18 de febrero. ¿Sí? Okay. Justo después de que hayan dado el regalo del Día del Amor y la Amistad. ¿Eh? Y se entrega en Word. Se hace por pares y se entrega en Word. Vamos a hacerlo en 2 sesiones. Entonces, vamos a hacer una sesión en donde van a entregar este draft y ya después vamos a tener otra sesión donde ya esté completamente terminado. ¿Les parece bien? Perfecto. Pues acabamos a tiempo, son 17:59 para que vayan a su siguiente clase. ¿De qué es la siguiente clase que tienen? Parma. Parma. Bueno, pues les deseo suerte. Uy, es padrísimo. Suerte. Son esas clases. Puro tempra. Puro tempra. Bueno, cuídense mucho y qué gusto verlos. Patricio, qué bueno que entres a clase y no te hayas ido de pinta. Se fue de pinta toda la hora. Remando en Chapultepec estaba Karina, ¿no? Sí, pues sí. Pero Buenísimo. Bueno, les mando un abrazo grande, síganse cuidando y nos vemos la próxima clase. Nos vemos Gracias. la próxima semana. Saludos, Gracias. bye. Saludos, bye.